Muy buenas, bienvenidos a GD Central P. Gracias por acompañarnos. El día de hoy no estamos aquí para hablar ni de cine, ni de series de televisión, ni de superhéroes, ni de nada que hablamos normalmente en el canal. Hoy hablaremos de crímenes. Para ser exactos, del crimen más conocido y mediático de la historia de este país, hablamos del triple crimen de Alcácer. Un crimen que cambió la historia del crimen en España tal y como la conocemos y el caso más mediático de la historia de España. El día de hoy, vamos a hablar de este crimen, de todas las teorías conspiranoicas e intentaremos averiguar qué pasó realmente. La noche en la que desaparecieron las niñas. El 13 de noviembre de 1992, Miriam García, Desiree Hernández y Antonia Gómez salieron de sus casas para ir a una discoteca llamada la discoteca Cule. Hacen autostop y desde entonces no se las vuelve a ver. Parece una película pero fue real. Comenzamos. Esta historia comienza el 13 de noviembre de 1992, cuando Miriam García, de 14 años, sale de su casa. Ella va a recoger a su amiga Antonia Gómez, de 15 años, a la que ella y sus demás amigas llaman Tony. Después las dos juntas fueron a buscar a su amiga Desiree Hernández, de 14 años. Las tres fueron a los recreativos FAS, recreativos muy famosos en ese entonces en Alcácer, el pueblo donde vivían las niñas. Después van a casa de una amiga llamada Esther, la cual estaba enferma. Las niñas la visitan. Están un rato con ella. Y llega el punto en que Miriam llama a su madre llamada Matilde Iborra. Miriam la llama para preguntar si su padre, Fernando García, podría llevarlas a la discoteca. Sin embargo, Fernando estaba enfermo de gripe, al igual que Esther, y no podía llevarlas a la discoteca Cule. Así que las niñas decidieron hacer autostop, cosa que en aquella época era bastante común y más en Alcácer, un pequeño pueblo de Valencia con solo 10.000 habitantes. Las niñas salieron de casa. Hicieron autostop y las recogieron Francisco José Hervaz Martínez y su pareja María Luz López García. Ellos tenían el coche estropeado, así que les dijeron a las niñas que tenían que llevar al coche al taller y como mucho podían dejarlas en la entrada de Picassent, que era el pueblo donde estaba la discoteca Cule. Las chicas aceptaron. Llegaron a la gasolinera de la entrada donde hay las niñas, siguieron su camino donde se toparon con un joven conocido, el cual iba para su casa y venía justo de la discoteca Cule. Tras esto las niñas volvieron a hacer autostop donde hay una testigo llamada Dolores Badal Soria. Ve a las niñas subirse a un coche donde ella dice que había 4 personas y tras esto ya no se volvió a ver ni a Miriam, ni a Tony, ni a Desiree. Prácticamente desaparecieron. Al pasar las horas, la madre de Miriam preguntó dónde estaba su hija. Llamó a la madre de Tony, a la madre de Desiree, pero las niñas no estaban. Llamaron a la madre de Esther y le dijo que seguramente se fueron a color. Así que los padres de las niñas fueron a la discoteca Cule para ver si estaban ahí, pero no estaban. Tras esto las familias fueron a poner la denuncia de desaparición. Sin embargo, todavía estaba la ley de esperar 48 horas para empezar a buscar a un menor. Ley, en mi opinión, estúpida. O sea, las primeras 48 horas en una investigación son las más importantes y solo por esto me atrevería a decir que cualquier posibilidad de que algún menor pueda volver sano y salvo se pierde. Los padres empezaron a poner carteles de se busca por todos lados, incluso fueron a programas como Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, y de Tú a Tú, de Nieves Herrero, en donde ahí destacaba la figura de Fernando García, padre de Miriam, quien se volvió el portavoz de las familias. Fue a un montón de programas de televisión junto a los demás padres, y el caso Alcácer se volvió el caso más mediático de la historia de España y prácticamente todo el país decidió que había que encontrar a estas niñas, y el 15 de noviembre de 1992 ocurrió una tragedia en medio de la búsqueda, ya que 2 voluntarios de búsqueda fueron atropellados por un todoterreno mientras se colocaban el traje. Mientras que Fernando Castilla Vela murió, Francisco Cornejo Rodríguez quedó impedido de por vida, pero afortunadamente logró sobrevivir. En cuanto a la investigación de la desaparición, la policía tuvo mucha presión tanto de medios como de Fernando García, ya que Fernando hizo mucha presión con entrar a una casa donde creía que podían estar las niñas.
También hubo un montón de llamadas de gente diciendo que había visto a las niñas. Incluso te voy a poner una de un programa de televisión donde estaban Nieves Herrero, Fernando García, Rosa Folch, Luisa Gómez para hablar del caso. Esta llamada la hizo un hombre llamado Juan Cohen y aquí tienes el extracto. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor? Perdóneme. Mira, me llamo Juan Coello. Juan Coello. Juan, ¿y tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Totalmente. Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Mira, el lunes por la mañana yo me levanté pronto y fui a desayunar a un bar que estoy yendo sobre unos 20 años. ¿Sí? Entonces, hay en la esquina un kiosco de periódicos y diariamente yo compro el ABC. ¿Dónde, por favor, está preguntando el padre? Hable usted, Fernando, ¿Dónde con está Juan. ese bar, por favor? Mire, el bar está en la calle Clara del Rey, en el número 42. ¿Aquí en Madrid? Aquí en Madrid, sí, señor. Mire, no me guía ningún protagonismo ni nada. Únicamente por Dios, yo soy no. ya un hombre de 60 años Tranquilícese, por favor. y tengo nietos. Y Sí, yo sí. lo hago por ustedes. Por favor, tranquilícese. Bueno, No lo hago Yo por simplemente... nadie. Vamos a preguntar más detalles, Fernando. Sí. ¿Está usted segurísimo que eran estas tres niñas? Mire, llevo en la calle trabajando 40 años. Creo que soy bastante fisonomista. Bueno, Y no sé entonces- si alguna cámara podía coger las fotografías, ¿no? Para que Sí, este No, señor... si las tengo yo delante, ¿eh? Ah, ¿las tiene? Tengo yo delante las fotografías del periódico. Mire, yo fui a comprar el periódico que está en la misma esquina, en la cual lo compro diariamente. Y en el bar, ojeo, mientras me ponen el café, ojeo el periódico. Sí. Pero al entrar en el bar, y como dejo el coche en doble fila mal aparcado, pues me pongo en el mismo pico de la barra. Y veo a tres niñas en las cuales ellas las veo indecisas, las veo de pasar y pasan de puerta. Y entonces se vuelven y entran en el bar. Y entonces, por el aspecto físico, sí la estoy viendo ahora mismo perfectamente. Por el aspecto... ¿Eran ellas? Vamos, mire usted, yo le voy a decir una cosa. Entre 1000 probabilidades, hay 999 probabilidades de que eran las tres. ¿Le puedo ¿Y hacer, estaban bien? ¿Iban acompañadas de alguien? No, iban ellas solas, no llevaban a nadie. ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, la que usted quiera. ¿Entraron las chiquitas al bar? Sí, ¿Las oyó hablar? totalmente. ¿Y hablaban valenciano? No, señor, no hablaban el valenciano, hablaban el castellano perfectamente. Además, le puedo decir detalles. Mire, una de ellas pidió café con leche con churros, otra pidió un zumo de piña y la tercera pidió un café con leche y señaló con el dedo eso y le dijo el camarero, el dueño del bar, que se llama Isaías, le dijo, una mayonesa, dice, sí. Entonces dice, denos deprisa que tenemos que ir a trabajar, que nuestro jefe nos va a regañar. Y entonces le dijo el camarero a la señorita, le dice, es que tenéis mucha hambre. Y entonces dijeron, mira, anoche esta y esta no han cenado. Esta y yo no hemos cenado. Y esta desde el viernes, que es la que vi yo, que viene aquí en la fotografía del ABC, la del centro, me parece que es Rubita, la del pelito corto, que es la que se tomó el zumo de piña. Esa no había desde el viernes, no había tomado nada según la versión de ella. Entonces yo ni ojeé el periódico ni nada y me extrañó muchísimo. Algunos piensan que esta llamada simplemente era de un hombre que pensaba que las había visto y quería ayudarlas. Sin embargo, esta llamada causó teorías diciendo de que las niñas no murieron al día siguiente de la desaparición, sino que estuvieron varios días vivas. Lograron escapar de sus captores. Sin embargo, fueron capturadas de vuelta y tuvieron el trágico destino que todos sabemos, pero lo más probable es lo primero que simplemente este hombre se confundiera, ya que esto es algo que pasa mucho en casos mediáticos. También hubo una pista en Marruecos, donde se decía que las niñas habían sido secuestradas para hacer tratada de blancas, pero esta pista era un callejón sin salida. La policía también investigó a varios presos que tenían permisos penitenciarios y sospecharon de un hombre con antecedentes penales de abuso sexual, pero al final lo descartaron al descubrirlo acostándose con una muñeca hinchable. No es broma. Literalmente este hombre se acostaba con muñecas hinchables en plan maxi de la que se avecina para detener sus ansias. Dejo de contar esto porque solo de leer lo que estoy leyendo me hace flipar más y eso que todavía no hemos llegado a lo más rocambolesco. 75 días después de la desaparición de las niñas, en el paraje de La Romana, dos colmeneros llamados José Salas Sala y Gabriel Aquino González fueron a sus tierras, en donde uno de ellos se alejó y al mirar al suelo se fijó en algo que resultaba ser una mano. Rápidamente llamó a su compañero. Los dos se volvieron a acercar y lo confirmaron, era la mano de una persona.
según ellos de un hombre. Rápidamente fueron a la policía a denunciar el hallazgo, pero solo estaban 2 guardias de turno, los demás estaban buscando a las niñas de Alcácer. Así que los 2 guardias de turno y los colmeneros volvieron a la fosa. Ahí los 2 guardias de turno vieron la mano, pero también encontraron un montón de objetos y una fosa. Los 2 guardias llamaron a sus demás compañeros y empezaron a desenterrar el cuerpo, llevándose la sorpresa de que no era el cuerpo de un hombre, sino de 3 niñas que eran Miriam, Toñi y Desiree, o sea, las niñas de Alcácer. Esto fue una bomba y la noticia que nadie quería escuchar. Un golpe enorme de las familias, y más para Fernando García, quien estaba en Inglaterra con la hermana de Toñi cuando fueron encontrados los cuerpos. Luego del hallazgo de los cuerpos salieron 2 programas en el pueblo de Alcácer. El primero fue ¿Quién sabe dónde?, de Paco Lobatón, y el segundo de Tú a Tú de Nieves Herrero, y aquí nació la telebasura en este país, ya que mientras Paco Lobatón trató el caso con respeto, Nieves Herrero montó un circo bochornoso. Fue a casa de las familias, los grabó llorando totalmente destrozados, montó un escenario donde preguntó a amigos de las niñas qué pensaban de lo ocurrido. Preguntó a un policía que estaba presente en el programa si los cuerpos tenían signos de abuso. Pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre preguntar esto? Enfrente de las familias totalmente destrozadas. De este programa tan bochornoso me quedo 2 cosas. La primera es la transición de la intro de Tú a Tú a Fernando García prácticamente destrozado por el programa porque demuestra lo que está mal de este programa, y la segunda es lo que dijo el policía que os he comentado en el documental de Alcácer, el cual se fue ya que pensaba que lo que estaban haciendo era horrible y el tiempo le ha dado la razón. Y ya te digo si le ha dado la razón. Como dato extra diré que Paco Lobatón admitió que en parte tiene culpa del lío mediático de Alcácer. Luego del hallazgo de los cuerpos empezó la investigación pura y dura, y en la fosa encontraron algo increíble, un volante médico cerca de la fosa con el nombre de Enrique Anglés, y aquí vienen las preguntas. ¿Quién es Enrique Anglés? ¿Qué hace ese papel en la fosa donde están las niñas? Y la pregunta del millón, ¿tiene algo que ver con la investigación? La policía investiga y descubre que la familia Anglés vive en una casa en Catarroja. La policía fue al hospital donde salió ese parte médico, y al ver de que si era de verdad el volante y al confirmar que el volante médico es de verdad, pues se van para la casa de los Anglés en Catarroja. Ahí tocan la puerta pero nadie les abre. Así que uno de los policías coge un pavo y con un chicle lo pega en el timbre para que suene y moleste a los de dentro, hasta que el novio de Kelly abre la puerta y ahí comienzan el registro. Encuentran a Enrique y lo detienen, pero entonces el registro es interrumpido por un mensaje de voz. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto, y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. La llamada generó un montón de preguntas. Para empezar, ¿quién es el rubio? Y entonces aparece junto a uno de los hermanos Anglés, Miguel Ricard, un amigo de la familia Anglés con unas naranjas. La policía se pregunta quién era el tal rubio y Miguel dijo que él era el rubio, ya que ese era su apodo. La policía se llenó de tantas preguntas y decidió llevarse a Neusa Martins, a Ricard, a Enrique, a Kelly y al novio de Kelly, a Patrick, para interrogarlos. En los interrogatorios en Patrick's, se confirmó que el del volante y el del mensaje de voz no era Enrique, sino Antonio Anglés, el hermano de Enrique, quien estaba en la casa de los Anglés ese día, pero aquí hay 2 versiones, la de la familia Anglés y la de la policía. La de la familia Anglés dice que Antonio saltó por la ventana de la casa y salió corriendo, y la de la policía es que Antonio nunca estuvo en esa casa ese día. Yo me voy más por la segunda porque la primera deja a la Kiki como el puto Spiderman, y en el interrogatorio a Miguel Ricard pasó lo impactante. Miguel Ricard confesó que él y Antonio Anglés cometieron los crímenes. Miguel Ricard dio un total de 9 versiones. En la primera dijo que él y Antonio llevaron a las niñas a un paraje abandonado. Antonio sacó una a una a las niñas,
hasta que las tres estaban fuera y ahí se escucharon disparos, dando a entender que las mató. Lo que deja a esta versión como una mentira, como una catedral, es que Ricard dice que tiene una relación voluntaria con una de las niñas, cosa que no tiene sentido alguno. Después empieza a dar versión tras versión, en una implicando a Mauricio Anglés, uno de los hermanos de Antonio y a El Nano, de quien Ricard no puede dar más detalles ya que según él, era la primera vez que lo veía. La última versión que dijo Ricard es la que se quedó como versión oficial, que es la más cuestionada por la gente en las redes sociales. En esta versión se dice que Antonio y Miguel llevaron a las niñas a la caseta de la Romana. Ahí Antonio abusó de Toñi. Después obligó a Miguel a abusar de Desiree. Tras esto se fueron a por unos bocadillos al bar Parador en Catadau. Tras esto volvieron. Antonio abusó de Miriam y al día siguiente Antonio mató a las niñas y las enterró en la fosa. Sin embargo, días después Miguel se ratificó y dijo que es inocente y una cabeza de turco. Luego de las versiones de Ricard, se colocó una orden de búsqueda y captura para Antonio Anglés. Esta es la parte más rocambolesca, ya que tiene unos aires ficticios que parecen de película. La última vez que se ve a Antonio es en un barco rumbo a Irlanda. También se dice que fue responsable de varias desapariciones de esa época, aunque otros dicen que la fuga es un montaje y que a Antonio Anglés lo mataron después del crimen. Aunque yo esta teoría no me la creo. Yo creo que Antonio sigue con vida y escondido en Latinoamérica. Luego del hallazgo de los cuerpos se hizo la primera autopsia por parte de varios forenses de Valencia. Esta autopsia dejó un par de dudas y por petición de los familiares se hizo una segunda autopsia por parte del reconocido forense, Luis Frontela, el cual halló 12 pelos de 12 personas diferentes y ninguno era ni de Ricard, ni de Anglés, ni de las niñas. También sugirió que un posible doble enterramiento y que las niñas no murieron el día siguiente a la desaparición, sino que estuvieron vivas mucho tiempo después. Poco tiempo antes de empezar el juicio, en el programa de esta noche Cruzamos el Mississippi de Pepe Navarro, Fernando García y Juan Ignacio Blanco, un criminólogo y periodista, prácticamente desmontaron la versión oficial, fueron a la caseta de la Romana, trajeron a Frontela y prácticamente hicieron que la versión oficial se volviera insostenible. Yendo a la caseta, donde cuando se inspeccionó, no se encontró ni rastro de las niñas, ni siquiera en los colchones. Lo único que encontraron fue un pendiente de una de las niñas. Incluso dieron nombres de varios políticos importantes como Alfonso Calvé, José Bermúdez de Castro y Luis Solana. Esto fue tan polémico, al punto en que tuvieron que pedir perdón en televisión al día siguiente. Algo que no he dicho es que Fernando y Juan Ignacio robaron el sumario con las autopsias de las niñas, las cuales salieron en televisión, y después Juan Ignacio hizo el famoso libro ¿Qué pasó en Alcácer?, donde salían las autopsias de las niñas. Este libro fue retirado del mercado por Rosa Folch, madre de Desiree, una de las niñas. El juicio estuvo a punto de detenerse debido a petición de varios familiares, pero al final se celebró y al final el resultado fue que Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión, pero solo cumplió 21 años. Para la magnitud del crimen, me parece poco la verdad. ¿Ha visto una película que pudiéramos calificar de snatch? Sí. ¿Y qué se veía en ese vídeo? Bueno, en ese vídeo se ve la violación, tortura y muerte de una niña de 14 años, concretamente, a manos de, con una veracidad de tal 6 personas. que a usted le pareció real. Evidentemente, para mí y mis propias sensaciones cuando yo las vi, y estamos hablando de que yo conocía, no en su momento la víctima, pero conocía todas sus fotografías y realmente quién era. A mí es de las cosas que más me ha impactado en mi vida. ¿A usted tenía idea de quién era la persona torturada? Sí. En ese vídeo? ¿Se acaba muriendo ante las cámaras? Sí, señor. ¿Y usted sabe el nombre de esa chica? Sí, yo sé el nombre de esa chica. Lo que ocurre ¿Lo puede revelar? Evidentemente era Desiree Hernández, que es una de las niñas de Alcácer y
Años después de lo del juicio, Juan Ignacio Blanco dijo en un programa que había visto una cinta snuff. En ella salían las niñas y eran asesinadas de maneras horribles por hombres poderosos. Esta cinta nunca salió a la luz, incluso después del fallecimiento de Juan Ignacio Blanco hace unos años. Lo más probable es que se lo inventó para tener interés mediático. Aunque otros dicen que la destruyó para proteger a su familia, pero esto no me lo creo. Algo increíble es que hoy en día todavía se encuentran restos de las niñas. Paco Echeverría en el programa El Lector de Huesos encontró un diente que no sé si era de una de las niñas, pero creo que sí. Años después, tras la salida de los documentales de Netflix sobre el caso y la huida de Antonio Anglés, un hombre fue a la caseta y encontró huesos de las niñas. El caso Alcácer tuvo 2 películas. La primera fue 75 días dirigida por Mark Romero, la cual por cierto está publicada en partes en el canal, así que si te interesa puedes echarle un vistazo. También subí en partes en documental sobre la fuga de Antonio Anglés llamado Anglés Historia de una fuga, y volviendo a las películas, la segunda fue Las Niñas. Esta última tiene un canal de YouTube dedicada a la promoción de la película. Sin embargo, ninguna de estas 2 está disponibles ni en plataformas de streaming, ni nada por el estilo. Creo que está disponible pirata, pero poco más. Varios años después de su salida de prisión, Miguel Ricard dio unas entrevistas al Rincón del Disidente, un canal de YouTube que os recomiendo ver si os interesa todo lo del true crime. En las 2 primeras siguió con su discurso de los últimos años, la de soy una cabeza de turco y yo no tengo ni idea, y ahora en la última ha confesado y ha dado una nueva versión de los hechos. Ha cambiado de escenario como hizo en otra de las versiones, cosa que se me olvidó mencionar. Según esta versión, el crimen ocurrió en una fábrica abandonada. También vuelve a meter al Nano y a Mauricio. También mete ahí a 3 personas que él describe como unos cincuentones. ¿Qué pienso de esta versión? Pues hay cosas que me creo, como la participación del Nano, que el crimen ocurrió en otro sitio y el doble enterramiento, cosa que sugirió Luis Frontela en el juicio. Ahora cosas como lo de las 3 personas y el Mauri. Estoy en un punto medio. No sé si creérmelo o no. Total que por esto el Mauri salió a defenderse y ahí Alcácer volvió a ser pues un circo como hace unos años y todavía sigue. Todo esto llegó a otro nivel cuando Ricard subió un vídeo pidiendo perdón a Mauricio Anglés, que literal pidió más perdón a Mauricio en ese vídeo que a las niñas y a sus familias en 33 años. Si os interesa mi opinión, yo creo que las 2 versiones que más se acercan a lo que pasó de verdad son la versión oficial y la nueva de Ricard, aunque no creo que sea 100% lo que pasó. Solo las que más se acercan, y creo que a este punto ya hay que dejar en paz a estas niñas, dejadlas descansar en paz. Aunque creo que voy a quedar un poco hipócrita ya que seguiré hablando de este caso, pero al menos intentaré darle el máximo respeto posible, y sobre todo hay que cerrar el circo que Mauricio Anglés ha montado, porque madre mía. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Cabe aclarar que este no será el nuevo contenido del canal. Igual si quiero saco algún otro vídeo o paso al siguiente nivel e intento hacer un documental, ya sea de este caso o de otros casos, y todo será publicado en mi canal, GD Central P. Nos vemos en un próximo vídeo. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí. venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Sealing, El Major Tom, sí. ¿no? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí, a Ana, a Maya, Marisa, Belina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye. y a ti. Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí. muchas gracias por haber llamado, y para ti va el Mayor Tom de Peter Sealing, ¿vale? Vale. Hasta luego y Hasta gracias. luego.